Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este curso de Introducción a los Animales de Experimentación. En esta oportunidad yo le voy a hablar de los organismos modelo. Mi nombre es Federico del Áñola, soy miembro del Laboratorio de Fisiología Animal, Asociaciones Simbióticas y Salud Ambiental y Humana del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, un instituto bipartito entre CONICET y Universidad Nacional de Cuba. ¿Cómo he estructurado esta clase? La he estructurado básicamente en dos cortos bloques. El primero va a ser, vamos a definir lo que es un organismo modelo y todos los tópicos relacionados con esa definición. Y como segunda parte vamos a nombrar y estudiar un poquito más en profundidad a organismos modelos no tradicionales, eh, fuertemente centrados en lo que son los organismos acuáticos modelos, ¿sí? Metámonos entonces en lo que es la definición de un organismo modelo. ¿De dónde viene esta definición? Bueno, la definición de organismo modelo empezó a gestarse allá por los 90, cuando estaba por finalizarse el proyecto Genoma Humano, un gran proyecto pionero, digamos, de la genómica de los años 90, que básicamente decía que un organismo modelo es una especie que debe ser ampliamente estudiada, generalmente porque es fácil de mantener y tener en un laboratorio, y que además posee ventajas experimentales particulares. Estrictamente son especies no humanos, esto no incluye al ser humano, que permiten extrapolar diversos procesos biológicos hacia otras ramas de la ciencia u otros organismos. Aproximadamente en la bibliografía actualizada hay unas 30 especies de organismos modelo, eso no incluye solo animales, sino que incluye, por ejemplo, plantas u hongos, eh, pero la mayoría son especies animales, ¿sí? Ustedes me preguntarán, ¿qué tipos de animales son? Bueno, de diversos taxos, ¿sí? Bastante poco relacionados filogenéticamente, desde gusanos nematodes, como Cenorditis elegans, pasando por peces, moluscos o, por supuesto, mamíferos. ¿Qué otra cosa debe cumplir un organismo modelo? Bueno, un criterio práctico, un criterio que llamamos de practicidad. Es decir, tiene que ser una especie fácil de mantener, fácil de criar, quiere decir que su reproducción debe ser fácilmente asequible en el laboratorio y también de manipular. El ciclo de vida debe ser corto, de forma que se alcancen grandes números poblacionales en cortos periodos de tiempo. Y algo importante también es el tamaño final del ejemplar adulto, que en lo posible debe ser lo más pequeño posible, cosa de mantener las instalaciones en un mínimo indispensable. Recordemos que en ningún laboratorio les sobra espacio. Por supuesto, también algo muy importante, recordemos que digamos, la definición de organismo modelo está siempre muy asociada a lo que es la parte genética. Eh, tiene que, tiene que estar, digamos, habilitada la posibilidad de producir organismos mutantes, quiere decir con alelos cambiados a los alelos salvajes, eh, de forma de estudiar diversos aspectos de la genética básica, de la genética del desarrollo, o, por ejemplo, asociado a la genética de las enfermedades en el ser humano. ¿Cuál es la filosofía que hay atrás de esta definición de un organismo modelo? Bueno, empecemos un poquito por las críticas. ¿Cuáles son las principales críticas a, digamos, a abusar de este concepto de organismo modelo? Primero es que justamente se abusa de la definición de organismo modelo de forma de buscar financiación, cosa que nunca siempre es escasa en ciencia, y también que por la misma definición que hay detrás de un organismo modelo tan asociado a la genética, deja siempre de lado el uso de técnicas no moleculares, si está muy asociado a lo molecular, de forma que hay un montón de disciplinas que pueden quedar afuera dentro de esta definición. Pero esas son las dos principales críticas respecto del concepto de lo que es un organismo modelo. Algo muy importante desde el punto de vista positivo de un organismo modelo es que deben crear nuevos conocimientos que puedan proyectarse mucho más allá del dominio inmediato en el que se produjo ese conocimiento, o sea, irse más allá de lo que es el organismo modelo en sí.
vamos a ver dos cosas muy importantes, que es el alcance de lo que representan los organismos modelos, es decir, digamos, la, la gama de organismos a la que podemos extrapolar el conocimiento, y también qué objetivo sigue la representación de ese organismo modelo, ¿sí? O sea, mientras más fenómenos biológicos podemos extrapolar y estudiar en un organismo modelo, mejor es ese organismo modelo. ¿Cuáles son los alcances? Bueno, puede ser una sola especie, es decir, la especie a la que está definida el organismo modelo, o, por ejemplo, puede extrapolarse únicamente al ser humano a partir del estudio, qué sé yo, de la genética del desarrollo o de las enfermedades de base génica. Lo ideal es que el alcance de representación de ese modelo siga a niveles taxonómicos de, algo, de alto rango, es decir, que se extrapolen no solo a la especie que estamos estudiando, sino a la familia, a la clase, al filo, o incluso que sean universales para la vida. Eh, bueno, pero ¿qué fenómenos se estudian cuando se utiliza un organismo modelo? Bueno, se estudian un montón de fenómenos. Por ejemplo, en la genética podemos estudiar, podemos ir a identificar los diversos genes que comparten una historia evolutiva común, llamados genes homólogos, identificar los diversos alelos que tiene un determinado locus o gen en el genoma de este modelo, o por supuesto también, digamos, utilizando técnicas avanzadas, construcción de alelos disfuncionales para estudiar eh, la función justamente de ese alelo, sea codificante o sea no codificante. También podemos estudiar fenómenos que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, identificar genes Hox, que tienen que ver, no me voy a meter mucho en esto, pero tienen que ver con el desarrollo embrionario, a través de esa ingeniería genética y de la producción, por ejemplo, de proteínas endógenas fluorescentes, identificar in situ, es decir, en el tejido o en el embrión, células y tejidos específicos, o por supuesto ir a fisiología básica, identificar genes involucrados, por ejemplo, en la muerte celular programada, en la fisiopatología del cáncer, cuestiones toxicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa podemos hacer cuando estudiamos un organismo modelo? Utilizarlo para un estudio netamente ecológico, por ejemplo, para el control y manejo de especies invasoras exóticas, o como blanco de drogas para el control de plaga al ser una especie invasora. Y por supuesto diversos tópicos de la evolución como la homología de los genes a gran escala, estudiando por ejemplo eh, no sé, un árbol filogenético a nivel de filo, de todo el reino animal, de este u otro marcador molecular, o por ejemplo reconstrucción de la filogenia a un nivel de genomas completos, que es algo que está muy en boga últimamente. Bueno, ¿cuál es el modelo ideal? Bueno, no hay modelos ideales. Esta es una foto de la quimera de la mitología griega, que es una mezcla de todos los animales. Si tuviéramos que digamos, idealizar a un organismo modelo ideal, sería un organismo que sea pequeño, que se reproduzca rápido y que sea duro de mantener en un laboratorio, que desde el punto de vista de historia evolutiva y funcional sea el embajador de otros muchos organismos, así que sea extrapolable eh, a otros taxas más o menos distantes, que se pueda usar multidisciplinariamente en diversos tópicos biológicos, y algo extremadamente importante, que su genoma esté secuenciado completamente, sea tanto genoma nuclear como genoma mitocondrial, por ejemplo, y que además esté bien anotado. Quiere decir que no solo se conozca la secuencia de bases del genoma, sino que se sepa en qué parte de esa secuencia de bases, por ejemplo, se codifica esta u otra proteína, este u otro RNA estructural, etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos a la segunda parte de nuestra clase. Metámonos un poquito a los organismos modelo que no son tradicionales de estudio, por ejemplo, saliéndonos de la rata y los ratones de laboratorio.
Vamos a estudiar un poquito el ejemplo que nos dan las neurociencias en este campo de los organismos modelos no tradicionales. Por supuesto, en neurociencia, por lejos, el animal más utilizado son los roedores, ratas y ratones. Fíjense, es un gráfico que muestra la distribución de artículos científicos publicados en neurociencia entre 2000 y 2004, donde muestra que la inmensa mayoría de los artículos publicados están basados en experimentos realizados sobre roedores, otra gran mayoría sobre el ser humano, y después la representación es muchísimo menor dentro de lo que son otros taxa animales. Sin embargo, fíjense cuando vamos a ver cómo es la distribución de los organismos modelos sobre los que se han realizado descubrimientos que, que fueron plausibles de ser otorgados por el premio Nobel, ¿sí? Fíjense que acá la cosa cambia bastante y los roedores quedan bastante desdibujados frente a otros modelos animales, como por ejemplo ranas, gatos, seres humanos también, calamares, cangrejos cacerola, langostas de agua, las abejas mileras, otros mamíferos, caracoles marinos, Xenodontis elegans, ¿sí? Un nematode, y bueno, y otros animales, levaduras incluso, insectos, etcétera, etcétera. Fíjense que acá la cosa cambia. Si ustedes quieren ganar un premio Nobel, entonces no utilicen ratones. ¿Cuáles son las ventajas de estos modelos no tradicionales en las neurociencias? Por ejemplo, fíjense, acá les muestro un problema científico y el modelo animal asociado. Por ejemplo, los calamares se utilizaron en el descubrimiento de lo que es la generación del potencial de acción. ¿Por qué? Porque tenían axones gigantes, que son axones casi de 1 milímetro de radio, que permitían estudiar fácilmente la conducción de impulso nervioso. Dicho sea de paso, los cefalópodos tienen un método fisiológico para aumentar la velocidad de conducción nerviosa distinto al de los mamíferos, que es mielinizar el axón. Lo que hacen los calamares es aumentar mucho el radio, cosa que a los fisiólogos nos viene bárbaro porque bueno, podemos acceder fácilmente a los nervios y axones asociados, ¿sí? Fíjense que las ranas se utilizaron en el estudio de la transmisión sináptica. ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento simple y las sinapsis involucradas en lo comportamental son muy grandes y fáciles de estudiar desde el punto de vista de la microscopía, por ejemplo. Un cangrejo cacerola, un modelo absolutamente raro, muy diferente a un ratón. Se utiliza mucho para el estudio de la inhibición lateral, la retina en los ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, las células nerviosas involucradas en la retina son muy accesibles y tiene digamos, el ojo tiene una estructura muy, muy conveniente para el estudio, ¿sí? Fíjense, nos vamos a modelos que tienen que ver con un molusco, Aplysia, que es un gasterópodo sin concha. Es muy utilizado en la neurobiología para temas referidos al aprendizaje y la memoria, a causa de que, bueno, tienen comportamientos mucho más simples que un mamífero, y también las neuronas son mucho más accesibles y fáciles de identificar que en otros taxis animales. Pero bueno, metámonos un poquito lo que son los animales acuáticos como modelos consolidados. Básicamente hay dos modelos muy bien consolidados que incluyen anfibios y a peces. Dentro de los anfibios se utilizan dos especies, Xenopus levis y Xenopus tropicalis, que son especies de rana, una rana muy particular de la familia Pipide, que son de tamaño relativamente pequeño. Xenopus levis es un poquito más grande que Xenopus tropicalis, ¿sí? La forma salvaje es nativa del sur del continente africano, básicamente de Sudáfrica. ¿Qué ventaja tienen como modelo? Que son fáciles de criar y mantener en un acuario, son animales completamente acuáticos, a diferencia de otros anfibios que son mucho más anfibios que este modelo. Un ciclo de vida relativamente corto, que va entre 4 y 12 meses según sea Xenopus levis o Xenopus tropicalis.
Es un animal ovíparo, quiere decir que pone huevos afuera del cuerpo de la hembra, por lo tanto esos huevos y el subsecuente desarrollo larval puede seguirse fácilmente a través de una lupa o un microscopio. Las hembras ponen entre 1000 y 3000 huevos según sea una u otra especie. Son asequibles de reproducirse con los machos entre 4 y 6 veces por año, que es bastante grande. Los machos pueden reproducirse con las hembras una vez al mes al menos. Y las hembras, la ovulación de las hembras puede ser inducida por una simple inyección de hormonas sexuales, de forma que es muy fácil planificar los experimentos. Los huevos son robustos y fáciles de manipular y puede, como ya les dije, seguirse el ciclo de vida de forma sencilla a través de una lupa o un microscopio. Desde el punto de vista génico, tienen, según sea Xenopus levi o Xenopus tropicales, entre 18 y 10 cromosomas. Acá el modelo cambia un poquito porque Xenopus levi es tetraploide y Xenopus tropical es diploide. Es decir, que tienen 4 juegos de cromosomas homólogos y una especie, y el otro tiene, como el ser humano, un doble juego de cromosomas. Por supuesto, su genoma está secuenciado. Según sea la especie y dependiendo de la ploidía que tengan esos cromosomas, el tamaño del genoma está entre 3.1 a 1,7 por 10 a la 9 de pares de base y tiene entre 45.000 y 50.000 genes codificantes de proteínas, muy parecido al ser humano. Quizá un poquito menos que el ser humano, pero bueno, están bien identificados. Lo importante es que el 83% de esos genes asociados, de esos genes ya anotados en el genoma, son homólogos a genes asociados a enfermedades genéticas humanas, por lo cual, digamos, puede extrapolarse a un modelo humano. El otro animal que está mucho más consolidado desde el punto de vista animal acuático, más consolidado desde el punto de vista de organismo modelo, es el ya famoso pez cebra. Danio rerio es la especie, pertenece a una familia de peces eh, de distribución más bien euroasiática, que se llama Cyprinidae. Es un pez pequeño cuya forma salvaje es nativa del sudeste de Asia. Es el pececito involucrado. Es bien pequeño, el adulto mide entre 3 y 4 centímetros de longitud estándar. Es muy fácil de criar y de mantener en acuarios. El ciclo de vida es corto, es un animal ovíparo. Es decir, que como la rana de uñas, pone huevos externos que pueden ser seguidos y manipulados. El crecimiento larval es muy rápido, en cuestión de 2 o 3 días. La larva ya se desarrolla dentro del huevo. El huevo es transparente, por lo cual el desarrollo de la larva es muy fácil de seguir. Para que se den una idea, una larva de 2 días de un zebrafish corresponde a un embrión humano de 1 mes, por lo cual los tiempos de estudio se acortan muchísimo. La larva, no solo el huevo, la cápsula del huevo, sino la larva es transparente y por supuesto tiene estructuras muy fáciles de reconocer al microscopio óptico. Otra cosa importante, que pese a ser un organismo relativamente alejado filogenéticamente del ser humano, tiene órganos y tejidos homólogos con los mamíferos, tiene corazón, tiene riñones, tiene intestino, tiene un estómago. Hay una cosa muy importante que se está estudiando últimamente en el pez cebra, por ejemplo, es la capacidad de regeneración que tiene su corazón cuando ha sido injuriado, de forma de extrapolarlo, digamos, a los daños por infarto en el hombre. También el genoma, por supuesto, está secuenciado. Fue un proyecto muy grande que se finalizó en 2013, que fue el Zebrafish Genome Project. El genoma de este pez es de 1.5 por 10 a la 9 pares de base, muy similar a la rana de uñas diploide, y en el cual se han identificado aproximadamente unos 26.000 genes codificantes de proteínas. De esos 26.000, el 70% de los genes están compartidos con el ser humano, es decir, tienen una homología estructural fuerte con el ser humano, y de ese 70%, el 84% han sido asociados a enfermedades que pueden extrapolarse al ser humano también. Por lo cual es un excelente modelo de estudio para el resto de los vertebrados y en particular para el ser humano. Una cosa extraordinaria
que ha crecido exponencialmente en los últimos años, es el número de mutantes disponibles para este pez. Hay una librería enorme, hay aproximadamente 14.000 mutantes disponibles, cosa que, digamos, ha sido posible porque el genoma es de alta calidad, es decir, está muy bien anotado, y es perfectamente reconocible en todos los cromosomas del pez. Acá les he traído un video que muestra cómo es el desarrollo del sistema nervioso de este pez. Este video, a ver, démosle unos minutitos a ver si se puede reproducir. Ahí empezó el video, discúlpenme. Este video ganó la competencia de Nikon Smallworld en movimiento, es decir, de videos científicos. Lo que están viendo acá es un huevo de cebrita con un embrión en desarrollo, con diversas fotos tomadas en microscopio fluorescente de un embrión de cebrita que está desarrollando su sistema nervioso. Es una cosa maravillosa, para que vean, digamos, la capacidad que tiene este modelo de estudio a muchos niveles de organización. Lo que están viendo acá es un video creado a través de la expresión de una proteína fluorescente que se expresa justamente en el sistema nervioso en desarrollo del animal. Esta es otra fotografía, a diferencia de lo anterior, es una fotografía que ganó otra vez el concurso Nikon de microscopía. La foto es fantástica. Fue el primer lugar, y lo que muestra son los vasos linfáticos del animal, particularmente en lo que tiene que ver el sistema nervioso central, marcados también con una proteína fluorescente de color naranja, con digamos, proteínas estructurales del esqueleto y las escamas marcadas en azul, ¿sí? Para que se hagan una idea de la cantidad de mutantes y de formas que tiene Zebrafish en la actualidad, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, ¿para qué trabajar con peces? ¿Para qué trabajar qué sé yo, con ranas? Si tenemos un modelo murino, que es más fácil, está más cerca filogenéticamente del hombre. Bueno, fíjense las ventajas que tienen estos dos modelos acuáticos respecto, por ejemplo, a pollo, a ratón o a organismos más alejados filogenéticamente. El problema que tienen los ratones es que básicamente es muy pobre el acceso a los embriones, el costo de criar los ratones es mucho más alto, son animales que ocupan mucho espacio en los bioterios, digamos, las formas knockout que hay son mucho menos limitadas que las que hay en Zebrafish por una cuestión de velocidad de reproducción del modelo. Y el problema que tenemos, por ejemplo, cuando nos vamos al Nematodes Enortitis elegans o a Drosophila melanogaster, es que ya la distancia evolutiva al ser humano es muy distante, por lo cual es más difícil extrapolar la homología estructural de un gen y la homología funcional de las proteínas asociadas a esos genes, ¿sí? Por lo cual se supone que estos dos modelos acuáticos son ideales para estudiar diversas funciones dentro de lo que es el reino animal y en particular el ser humano. Ahora, yo no quiero que se queden con la idea que solo se estudia el zebrafish y Xenopus levi, ¿sí? Hay un montón de otros animales acuáticos que están surgiendo como modelos emergentes en la actualidad. Por ejemplo, hay bivalvos, que son moluscos, eh, que están siendo fuertemente propuestos como organismos modelo en lo que es en la parte ecotoxicológica y en la bioacumulación, por ejemplo, de sustancias farmacológicas en el agua. Hay otros caracoles, también gasterópodos, que se están utilizando digamos, como modelos de receptores nucleares de hormonas esteroideas, que nada que ver, eh, que a primera fase nada tiene que ver con seres humanos. Parece que estos receptores nucleares de hormonas esteroideas son muy parecidos a los que hay en el ser humano, por lo cual se podrían utilizar
como modelos animales de estudio. De esto les puedo contar un poquito más, aunque no me voy a explayar demasiado porque es lo que yo estudio. Hay otro molusco gasterópodo muy importante que está surgiendo fuertemente como un modelo animal consolidado, que es Pomacia canaliculata, un caracol ampulario nativo de acá de Argentina, en el cual ya se ha secuenciado y anotado los genomas de diversas especies de ampulárido. También, digamos, se está invirtiendo mucho esfuerzo de estudio en lo que son los estudios de las ómicas, que están muy de moda actualmente, es decir, no solo el estudio de la genómica, sino del proteoma, el interactoma, el metaboloma, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué importancia tiene este caracol? Que es una de las 100 especies, de los 100 peores invasores del mundo, según la IUCN. Básicamente está haciendo estragos y provocando pérdidas económicas multimillonarias, particularmente en lo que es el sudeste de Asia, porque está comiendo todos los arrozales en ese lugar, por lo cual, digamos, un animal en el que se está involucrando mucho esfuerzo de estudio y se lo está proponiendo como un modelo, un organismo modelo emergente, ¿sí? Para que se hagan una idea del poder de invasión que tiene este caracol. Esto es una foto mía que saqué en 2014 del estadio de River, luego de una fuerte lluvia. Lo que encontramos en el foso del estadio son numerosas puestas de este caracol que digamos, apareció de la nada y alcanzó poblaciones explosivas en un cortísimo periodo de tiempo, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Bueno, nos estaremos viendo en otro momento y bueno, les agradezco mucho haberme prestado atención, ¿sí? Muchísimas gracias a todos.